cuando nosotros miramos un avión que va a despegar, llega un momento donde ese avión se vuelve indetenible, ¿no es cierto? Donde no hay marcha atrás, o vuela, no hay marcha atrás. Y lo importante no es solo despegar, hay dos momentos cuando tú lees acerca de aviación y lo que es la escuela de pilotos. Yo no soy piloto, ¿no? pero he leído algo sobre el asunto. Y los dos momentos cruciales son el despegue, pero más crucial es el aterrizaje. Y piensen en esto, es mejor estar en la tierra deseando volar que estar volando deseando estar en la tierra. Porque una vez que estás allá arriba, asegúrate de que vas a llegar a tu destino. Por eso es indetenible. Ahora, ¿cómo hacemos que de la vida a la tumba nuestra vida se vuelva indetenible? Llegue, cumpla el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cómo lo hacemos? Pero déjenme primero saludar a todos aquellos que nos ven a través de la web o los que están en los diferentes campus de Global. Estamos felices de que estén allí y que nos acompañen en esta serie indetenible. Saben, uno de mis mentores durante mis primeros años de formación fue mi tío Enrique. Y mi tío fue la persona que me llevó a la iglesia por primera vez. Teníamos unos 5 años, mi hermano Álvaro y yo, soy gemelo, y él nos llevó a la iglesia, así que él mismo estaba comenzando a ir, era un joven, le habían enseñado acerca de la importancia de que otros también conocieran acerca de Dios. Él estaba muy emocionado por lo que él estaba aprendiendo. Le dijeron que invitara a alguien, que llevara a alguien. Así que sus amigos se burlaban de él y usted sabe, él no tenía tanta influencia sobre ellos, pero sí tenía influencia sobre sus sobrinos, que eran mi hermano Álvaro y yo, ¿no? Así que era más fácil llevar a unos niños y comenzó a llevarnos, pero no solo nos llevaba, sino que durante la semana todo lo que él iba descubriendo lo iba compartiendo con nosotros. Así que él un día descubrió acerca de cuál es la oración más poderosa que alguien que cree en Jesús puede hacer. Y él nos preguntó, ¿cuál ustedes creen que es la oración más poderosa que alguien que cree en Jesús puede hacer? Así que estaba pensando, ¿cuál puede ser la oración más poderosa? Porque si no eres creyente, si no vienes continuamente a la iglesia, probablemente no sabrás que hay muchas formas en que la gente ora. Así que la gente declara, la gente revoca, la gente reprende, la gente hace un montón de cosas, ¿no? Pero les diré cuál es la oración más poderosa. Me la enseñó mi tío. Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Ahora, esta oración no está fácil, ¿verdad? Porque cuando usted quiere algo y lo quiere mucho, decirle, Señor, hágase tu voluntad, no está fácil. Y a ver, los que están enamorados y están ahí en plena etapa de romance y cortejo, usted tiene su novia o su novio, la chica que le gusta o el chico que le gusta. Imagínese usted diciéndole, Señor, dime si esta es tu voluntad. No, muchos oran, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea ella. Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea él. O un negocio. Imagínate, usted va a entrar en un negocio. Ese negocio le ofrece ganancias maravillosas, increíbles, jugosas. Y sabemos que el asunto del dinero tiene que ver con las emociones. Señor, hágase tu voluntad. No quiero decirle eso. O quizá regresar al país de donde estabas, o ir a otro país. ¿Y quién no quiere? Señor, que se haga tu voluntad. No. Y yo sé cuál es tu voluntad. ¿Será que sabes cuál es su voluntad? O más bien que tú te has aferrado a tu voluntad. Y hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿El hombre la puede resistir? ¿Puede desobedecerla? ¿O se hará siempre, no importa lo que el hombre haga?
La voluntad de Dios es la misma para todos o hay una voluntad personal para mí, un propósito personal para mí, uno para ti, muy particular. ¿Qué es esto de la voluntad de Dios? Si hay un Dios y si Él tiene un gran propósito para mi vida, a mí me encantaría saberlo. A ver, ¿a cuántos les gustaría saber cuál es el propósito personal y específico de Dios para su vida? Porque si usted sabe que el propósito de Dios para su vida es que usted haga esto y que vaya a tal parte y que plante esto y que levante aquello, y usted sabe que ese es el propósito de Dios, usted sabe que usted no fallará, y si usted no va a fallar, entonces, wow, ese es magnífico, tiene una ruta, usted sabe por dónde va a volar y a dónde va a aterrizar. Y cuando nosotros vemos a los personajes de la Biblia, parece que para ellos conocer ese propósito específico de Dios como que era más fácil, ¿sí o no? En otras palabras, a Moisés Dios se le aparece en una zarza ardiendo, en una planta que ardía, y no sé si alguna vez has leído esta historia en la Biblia, pero entonces Moisés, el que abre el mar rojo, el que saca al pueblo de Israel de Egipto, y el hombre de las 10 plagas, el hombre que ora y cae el maná del cielo, en fin. Uno ve la vida de él y uno dice, bueno, pero para Moisés fue fácil. Dios se le aparece, le dice, mira, saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero para mí yo quisiera que se me apareciera. Pero no se me aparece. A mí se me aparecen gatos negros y cosas así, pero Dios nada. ¿Cómo hago para saber cuál es el propósito específico de Dios para mi vida? Así que, ¿puede Dios guiar a la gente y hablarle acerca de su propósito? Es más, la pregunta más poderosa es personal. ¿Puede Dios hablarte a ti, que te consideras un ser humano, que no tiene tantos dotes particulares o especiales? ¿Puede hablarme Dios a mí particular y personalmente sobre el propósito de mi vida y volverme indetenible? La respuesta es sí, sí. Y la semana pasada les di una clave. Deja de tratar a Dios como un complemento de tu vida y comienza a verlo como tu vida. Deja de ver a Cristo como un accesorio de tu vida. Oh, tengo un buen trabajo, tengo una esposa, los niños, una profesión, estoy haciendo negocios y además de eso, Cristo está también allí para cuidar todo eso. No. Eso es verlo como un complemento. Jesús no es el complemento. Jesús es la vida. Y en todas las escrituras, nosotros cada vez que leemos podemos ver que habla de Jesús como la vida. No puedes tratarlo como un complemento. Pero hoy voy a dar entonces la segunda clave para volverte indetenible. Y tiene que ver con cómo oír la voz de Dios acerca de cuál es el propósito particular para mi vida. Y la semana que viene les voy a dar la tercera y vamos a cerrar con la cuarta clave. Así que ustedes no se pueden perder esta serie. ¿No les parece? Porque usted no puede dejarla incompleta. La idea es que tenga todo lo necesario para volverse indetenible. Ahora bien, Dios le habla a un hombre llamado Josué, quien fue el sucesor de Moisés. En otras palabras, Moisés muere del otro lado del Jordán. Piensen en esto. Moisés, allá aproximadamente 1500 años antes de Cristo, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y mientras están en el desierto, Moisés está escribiendo todo lo que llamamos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y yo sé que usted está pensando, wow, se lo sabe de memoria. Usted también puede aprenderlos. Ok, el punto es que entonces lo saca de allí y antes ellos están por llegar a la tierra prometida y Dios les dice que vayan y enfrenten a esa gente, se atemorizan. Y Dios dice, no, ustedes no están preparados, porque no confiaban en Dios. Así que les dice, vamos a hacer algo, ustedes van a morir en el desierto y van a ser sus hijos los que conquisten la tierra.
Así que pasaron los 40 años y toda esa generación se murió. Y por algún asunto de Dios con Moisés, Dios también le dice a Moisés, Moisés, tú tampoco vas a pasar. Así que se le pegaron las cosas de la gente, a Moisés también. Y viene el sucesor de Moisés llamado Josué. Ahora imagínense, Moisés muere y viene Josué y ahora entonces Dios le habla sobre su propósito específico. Hasta ese momento Josué no sabe para qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito. Y Dios se le aparece y Dios le habla y no nos dice cómo fue. Si fue a través de un profeta, que eran los hombres que hablaban en nombre de Dios. Si fue a través de un sueño, si fue a través de una voz audible o si fue en oración y como una voz que escuchó internamente. Pero lo que sí sabemos es que Dios le habla a Josué. Y en Josué, capítulo 1, verso 58, vemos que Dios le dice a Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Y esto, nadie podrá hacerte frente. En otras palabras, te has convertido en un hombre indetenible. Nadie te puede detener. Nadie te va a poder detener. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y piensen lo que hablaba la semana pasada. Un hombre llamado Gamaliel, cuando la iglesia está comenzando, los judíos están persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos decían, hey, los cristianos están deformando nuestra religión. Están trastornando nuestra religión, hablando acerca de que el Mesías ya vino, así que ellos no creían que Jesús era el Mesías y que resucitó, y estos hombres están diciendo esto y lo vieron ascender a los cielos y ellos querían destruir a los cristianos y la idea era matarlos, perseguirlos y matarlos, así como lo hicieron con Jesús y con Esteban, otro mártir de la iglesia. Y ahora está Gamaliel y les dice, que también era uno del consejo de judíos, le dice, mira, si esto es de Dios, no importa lo que hagamos, nada podrá detenerlos. Y hablamos de eso la semana pasada. Ahora, piensen esto, ¿qué es lo que está diciendo Dios a Josué? Lo mismo que dice Gamaliel. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Nadie te va a poder hacer frente porque cuando las cosas son mías, tú te vuelves indetenible. A ver, ¿cuántos de ustedes quisieran volverse indetenibles en sus vidas? A ver, y llegar a donde Dios quiere que lleguen y hacer lo que Dios quiere que haga. Porque ¿qué es éxito? Éxito es llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea y con su ayuda lograrlo. Llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea y con su ayuda lograrlo. Y le sigue diciendo, no te fallaré ni te abandonaré, pero siempre. Cuando Dios hay una promesa, está la parte de Dios y está nuestra parte. La pregunta es, ¿cuál sería la parte de Josué? ¿Serás indetenible? Y Dios está hablando sobre su voluntad predestinada. En otras palabras, nadie va a impedir que tú llegues a ser lo que yo quiero que tú seas. En otras palabras, no importa qué ejército tan grande se enfrente contigo, si tú estás conmigo, si este pueblo te obedece a ti y ustedes me sirven, nadie podrá detenerlos. Ahora bien, Dios sigue hablando y le dice, sé fuerte y valiente. Y vamos, no era fácil estar en ser el sucesor de Moisés. Imagínense que usted le digan, así como usted está ahí, le digan, ¿sabe qué? Usted va a sustituir a partir de ahora a Moisés. ¿Yo? Sí, usted. Ahí está la vara. ¿Esa? Sí, con esa Moisés abrió el mar rojo. ¿Y será que funcionará conmigo? Porque ustedes creen que era la vara o era la fe. No era fácil sustituir a Moisés. Enfrentó a Faraón, trajo las 10 plagas, abre el mar rojo, ora por maná, codornices. ¡Ey! Moisés es un hombre de milagros.
y ahora Josué lo va a sustituir. Así que había que ser fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Ahora miren, hay una voluntad predestinada, nadie te podrá hacer frente. En otras palabras, nadie puede contra esto. Pero hay una voluntad personal y específica que le dice, serás quien guíe a este pueblo. Yo quiero que tu propósito sea guiar a este pueblo a la tierra prometida. Ese es tu propósito específico. Ahora, si Dios le iba a dar todo el apoyo para que él fuera indetenible y él sabía que su propósito era guiar al pueblo, wow, maravilloso ese tipo de vida, ¿verdad? ¿Quién puede fallar así? ¿Quién puede fallar así? Pero entonces usted dice, ya va, un momento, eso es Josué. Pero a mí no me habla de esa manera. Es más, es como que la gente está buscando, y yo entiendo cuando la gente lee el horóscopo, las cartas, los caracoles, se toman el café y hasta leen la cosa del café. Vamos a ver cómo va a estar el día de hoy. Y pareciera que esto fuera algo que para muchos se encoleriza. A mí no me encoleriza. A mí lo que me hace es ver que hay una necesidad profunda del ser humano, no importa en lo que crea o en quién crea o cómo crea, en descubrir, ¿qué va a pasar mañana conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere o quien sea que yo haga en esta vida? Todos desean conocer su propósito específico. Todos quieren saber para qué existen. Hay una necesidad intrínseca y profunda en el ser humano de esto. Dios quiere hablarte y Dios quiere mostrarte para qué tú has sido creado. Ahora, si quieres descubrir el propósito de Dios para tu vida, no comiences en el lugar equivocado, en ti mismo. Voy a revisar dentro de mí, porque dentro de mí están las respuestas. Si tú te hubieses creado a ti mismo, comienza dentro de ti. Pero como tú no te creaste a ti mismo, comienza en quien te creó, porque quien te creó sabe para qué te creó. No comiences en el lugar equivocado. Así que parece que para este hombre su vida representaba éxito. ¿Cómo iba a fallar? Primero, Dios estaría con él. Nadie le podría hacer frente. Y segundo, ya sabía lo que iba a hacer en la vida, guiar al pueblo a la tierra prometida. ¿Sabías que Dios quiere que tú conozcas esa voluntad específica para tu vida? Que Dios quiere que tú sepas para qué fuiste creado, que no es solo para Josué. Esa es una buena noticia. Él no quiere que andes a ciegas. Y Él nos ha dejado sus escrituras y otras indicaciones para darnos a conocer su voluntad. Y si vienes por primera vez a este lugar, entonces tú dirás, sí, pero el asunto es que yo no creo en la Biblia. Eso es lo primero. Ahí hay un problema. Primero, porque estás viendo la Biblia como un libro. Y todos debemos entender, incluso los que tienen años viniendo a la iglesia, la Biblia no es un libro. La Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de libros. Por eso se llama Biblia, que viene de biblos, que viene de la palabra conjunto de libros. De ahí viene la palabra biblioteca. La Biblia no es un libro. Entonces cuando tú dices, yo no creo en la Biblia, la pregunta es, ¿en qué no crees? ¿En qué parte no crees? Porque la Biblia es poesía. Lee los salmos, es poesía. ¿Tú no crees en la poesía? La Biblia es historia. La Biblia también son consejos y proverbios. Así que ¿en qué parte no crees? Puede que tu problema sea con la parte histórica de la Biblia. Entonces no tienes problemas con los consejos que da, porque cualquiera te puede dar un consejo. Entonces comienza a leer por lo menos los consejos. Yo no creo en la Biblia. Bueno, no crees en la parte histórica, que Moisés abrió el Mar Rojo, pero por lo menos crees en la poesía. Entonces comienza a leer la poesía que está en la Biblia. Comienza a leer el romance, porque hay consejos hasta para la pareja. Cantar de los Cantares es un libro de consejos para las parejas. Las cartas de Pablo a las iglesias. Dios nos dejó las escrituras para guiarnos. Y de esto se trata lo que voy a hablar hoy. Ahora miren, Dios le da estas mismas guías a Josué. Vean, le dice, sé fuerte y muy valiente. Le repite nuevamente esto de fuerza y valentía. En otras palabras, puede que yo sepa lo que tengo que hacer, pero debo ser valiente para hacerlo. Por ejemplo, yo sé
yo sé que perdonar es algo que me libera de la amargura en mi vida. Porque la amargura contamina el alma y el espíritu. Así que perdonar es liberador. Pero para perdonar hay que ser valiente. Puede que sepa, pero debo tener valentía. Y le dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Ahí está el punto. Moisés había dejado instrucciones escritas. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Todas esas instrucciones escritas estaban en rollos de pergamino. ¿Qué eran los pergaminos? Eran cueros de animal que entonces hacían una gran tira y sobre ese cuero de animal escribían y lo enrollaban. Ahí estaban los rollos y el pueblo, a medida que iban avanzando, se llevaban esos rollos que Moisés había escrito. Una vez que esos rollos se desgastaban por la lectura, por abrirlos, cerrarlos, abrirlos y cerrarlos, mientras eso ocurría, había otras personas que se encargaban diariamente de hacer copias escritas a manos en rollos también de ese primer rollo que escribió Moisés. Y así luego otros copiaron los rollos y por eso tenemos tantas copias de los libros que escribe Moisés ahora en la tierra que han descubierto los arqueólogos. Ahora, Moisés no solo guía al pueblo de Israel en el desierto, les deja un manual de instrucciones inspirados por Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito personal y específico de mi vida? ¿Acaso es posible descubrirlo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber los pasos que voy a dar en mi viaje para despegar? ¿Cómo sé que no voy a fracasar? Entonces debes obedecer las instrucciones. Pero le dice, no te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Pueden leerlo conmigo? A ver, te irá bien en todo lo que hagas. A ver, más fuerte. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en todo lo que hagan? ¿Quieren que les vaya bien? A ver, digan a mí, yo quiero que a mí me vaya bien. Digan a mí, yo quiero que a mí me vaya bien. Porque quizá viene alguien por primera vez y dice, pero ¿por qué dicen amén? ¿Qué será eso de amén? Entonces a mí, yo quiero que a mí me vaya bien en todo lo que yo haga. Sí, yo quiero que eso me ocurra a mí. Ahora usted dice, ya va, un momentito, pero no le dijo que nadie le podía hacer frente. Sí, esa era la parte de Dios, pero ¿cuál era la parte de Josué? Atender a las instrucciones, no desviarse de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, estar atento a esas instrucciones para que le fuera bien. ¿Sí o no? Y si usted va en un vuelo y ese vuelo es indetenible, usted tiene que mirar los relojes que está ahí. Bueno, yo nunca he piloteado un avión, pero por lo menos he conducido mi automóvil. Y uno mira, ¿no? Cuando se enciende una luz, ¿esta luz de qué será? Yo voy a pararme. Y uno escucha un ruido, ¿no? Más que todos los hombres. Uno comienza a escuchar un ruido. Oye, ahí está sonando algo. ¿Qué será eso? ¿Será el amortiguador? ¿La rueda? La mujer, uno empieza con la esposa. Mi amor, ¿tú escuchas ese ruido? ¿Cuál ruido? Yo no escucho nada. Tú todo el tiempo estás escuchando ruido. Si no quieres escucharlo, súbele el volumen a la radio. Diferencias entre hombres y mujeres. Pero el punto es este. Debemos estar atentos a las instrucciones. Pero miren, ¿cómo él podía estar atento? ¿Cómo no me desvío a derecha e izquierda? Entonces le dice Dios a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Y aquí algo importante, una cosa es leer las escrituras, otra cosa es estudiarlas. Cuando las estudias, comúnmente tienes un lápiz en la mano. Cuando la lees no tienes lápiz, ni cuaderno cerca de ti. Cuando las estudias sí tienes un lápiz. Así que si usted nunca ha tenido un lápiz y un cuaderno mientras lee la Biblia, usted no la ha estudiado, usted la ha leído. Pero debe ir a un siguiente nivel. Ahora voy a estudiarla. Voy a anotar lo que Dios me está hablando, o lo que creo que Dios puede hablar a mi vida a través de ella. Porque si esos pasajes fueron inspirados por Dios, Dios quiere hablar a tu vida. Medita en Él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Medita en Él. ¿En cuál Él? En el libro que les dejó.
en esos libros que Josué dejó, en esas instrucciones que Josué deja escrito. Ahora, ¿saben que esas instrucciones también están en tu Biblia? También están ahí en tu Biblia. Así que si el consejo era para Josué, el consejo también es para mí. Porque lo bueno de nuestra época es que ahora, a diferencia de la época de Josué, solo Josué tenía acceso a ese manuscrito y los sacerdotes. Porque solo la gente muy educada podía leer. Ahora, porque el pueblo hebreo es un pueblo que lee, escribe, y todos sus niños leyeron y todos sus niños escribieron. Les voy a decir la clave, porque desde Moisés en adelante todos tenían que leer ese libro, todos tenían que memorizarlo. Y por eso el pueblo hebreo fue uno de los pueblos más instruidos del mundo. Por el propósito que tenían, ellos tendrían el propósito de preservar lo que Moisés había escrito, lo que Josué luego escribió, lo que todos los profetas escribieron para que llegara a nuestros días. Esa era la diferencia. Pero no solo iba a mirar, que era leer, no solo iba a oírla, no solo iba a estudiarla, sino que iba a meditarla. Pero hasta ahí no se podía llegar, tenía que aplicarla. Entonces usted debe oírla, ¿sí o no? Debe oírla. Usted debe memorizarla. Usted debe estudiarla. Usted debe aplicarla. Si no la aplica, no va a funcionar. Debe ir más allá. Entonces, ¿recuerdan la pregunta inicial? La pregunta inicial es esta. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad específica de Dios para mi vida? Entonces, miremos. Hay 3 maneras de entender la voluntad de Dios o de comprender la voluntad de Dios. Cuando los escritores bíblicos escribieron porque la voluntad de Dios, esta palabra voluntad se escribía de 3 maneras distintas. Y una reflejaba lo predeterminado de Dios, la otra reflejaba el deseo de Dios y la otra reflejaba una instrucción específica de Dios. Entonces lo primero que vemos es que hay una voluntad predestinada de Dios. En otras palabras, ¿qué es la voluntad predestinada de Dios? Lo que Dios hará, va a suceder, nadie puede detenerlo, no importa quién se levante, eso va a ocurrir porque es su voluntad predeterminada, su voluntad predestinada, una nación a través de la cual vendría Jesús, es un propósito de Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, por medio de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso ocurre en el año 2000 antes de Cristo. 2000 años antes de que en el pesebre el Mesías naciera, Dios le habló a un hombre por allá en Ur de los Caldeos y le dijo, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de ti va a venir el Mesías. Y no importa, persiguieron a ese pueblo, maltrataron a ese pueblo, encarcelaron a ese pueblo, pero ¿saben qué? Un día se cumplió lo que Dios le había prometido a un hombre. Y por medio de la familia de ese hombre, entonces vino el Mesías a este mundo. ¿Ven lo poderoso de la voluntad predeterminada? Entonces Moisés sacó a ese pueblo. Cuando Dios le dijo, Moisés, ve y saca a mi pueblo de Israel de Egipto. Y esto ocurre en el año 1500 años antes de Cristo. Ellos habían crecido y ahora estaban como esclavos en Egipto. Duraron 400 años. Se enfrentaron al hombre más poderoso de la tierra. Más poderoso que Donald Trump. Más poderoso que cualquier presidente que usted quiera sobre el mundo. Más poderoso. Piensen en esto. Era el faraón. Era el dueño del mundo en ese momento conocido. Era el hombre más poderoso. Imagínense que usted le diga, vaya y enfréntese al hombre más poderoso y dele una orden. Donald Trump, usted le va a dar visa a todos. Esa es la orden. Ese era un desafío, ¿no? Era un desafío. Y no importa quién fuera faraón, Dios está por encima de faraones, reyes, presidentes y quien se levante, porque Él es
Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Ahora entiende que su voluntad predeterminada, su voluntad predestinada, nadie puede detenerlo. Cristo vino a este mundo en forma humana y mire, no importa si Herodes se levantó a perseguir a ese niño y aunque fueron allá a Belén a ver si, mira, hay que matarlo, hay que perseguirlo. ¿Cuántas veces Jesucristo estuvo en peligro de muerte? Pero nadie lo mató porque él iba a ir a la cruz. Por eso él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego, que es diferente. ¿Ven lo que es la voluntad predeterminada de Dios? Entonces le voy a decir una clave. Aquí viene la clave. Si usted no se interesa por la voluntad predeterminada de Dios, Dios tampoco se interesa por decirle a usted qué es lo que quiere para usted. ¿Por qué Josué se tenía que interesar en lo que Moisés había escrito? Porque cuando el hombre se interesa en lo que Dios ha predeterminado, Dios entonces mira a ese hombre y le dice, ahora yo te voy a decir lo que voy a hacer contigo. ¿Cuánto te estás interesando en conocer la voluntad poderosa de Dios? Ahora entienden por qué conocer las Escrituras es tan importante. Porque muestra mi interés en un Dios poderoso. Muestra, yo no lo hago como un checklist. Oré, listo. Leí la Biblia, rapidito, listo. Me persigné, listo. No ven que la religión es como un checklist. Como un checklist. Imagínense que mi vida con mi esposa, con Yesenia, fuera el checklist. ¿Abracito? Listo, un abrazo. ¿Besito? Listo, ya. ¿Saco la basura? Listo. Mire, ¿de qué vale un beso si no se da con amor? ¿De qué vale un abrazo si no hay afecto? Entonces, Dios no quiere que tú leas la Biblia, que tú conozcas lo que Él dejó e inspiró a los hombres solo como el checklist de tu día. No, Él quiere que tú te intereses en saber cuál es su voluntad predeterminada en este mundo, porque así te conectas con Él y así estás más cerca de descubrir qué te hará indetenible a ti en esta tierra. Entonces es una clave importante. Así que la voluntad predeterminada de Dios no depende de la voluntad del hombre. Dios ha elegido cumplir su voluntad por medio de hombres y mujeres fieles o infieles. Pero nosotros hemos sido invitados a participar. Así que Dios va a cumplir su voluntad. Mire, la voluntad de Dios era que alguien traicionara a Cristo, lo vendiera y al venderlo y fuera un falso testigo, entonces él iba a ir a la cruz. Era juzgado de muerte en medio de ese sistema romano. Esa era la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué prefiere ser usted en la vida? ¿El Judas que vendió a Jesús o el Pedro que se convirtió en la roca? ¿O el Juan que se convirtió en el hombre amado por Jesús y que escribe también a las iglesias? Dios está escribiendo una historia en esta tierra y está invitando a los hombres a participar en su historia y te está invitando a ti. Yo quiero que tú seas parte de la historia que yo estoy escribiendo en la tierra. Y muchos de ustedes están tan cerca, pero otros de ustedes están tan distraídos construyendo su propio reinito. Y su propio reinito es muy bonito, pero no se compara al reino maravilloso y majestuoso que Dios tiene y que Dios un día va a levantar. Entonces que tu vida se una al reino de Dios. Que se una al reino de Dios. Y tú puedes ser el faraón que impedía que el pueblo de Israel saliera de Egipto, pero aún Dios usó a ese hombre para mostrar su poder. O tú puedes ser el Moisés que ayude a otros a descubrir su propósito. ¿Qué papel quieres jugar en esa historia predeterminada de Dios? Porque Dios te está invitando. Ahora, recuerden, hay una voluntad entonces predestinada, pero la segunda es la voluntad moral. Y la pregunta es,
¿qué es la voluntad moral? Se refiere a la manera en que Él desea que vivamos. Refleja su naturaleza. En otras palabras, cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque así es Él. Cuando Dios habla acerca de ser honestos, de ser santos, de ser puros, de no cometer adulterio, de no dar falso testimonio, lo único que Dios está haciendo es como es Él. Mire, piense en esto. Las reglas de una casa se parecen mucho a la mamá de esa casa. ¿Nunca lo han pensado? En mi casa la regla número 1 es esta: obedezcan a mamá. Ahora ya saben qué tipo de hombre soy, ¿verdad? Entonces, obedezcan a mamá. Porque sus reglas tienen que ver con cómo es ella. Cómo le gusta que estén los muebles, cómo le gusta que esté la cocina, cómo le gusta que esté la cosa, ¿no? Yo sé que ustedes hombres tienen el poder sobre el control remoto, pero esa es otra cosa. Entonces, el punto es este. Sus reglas se parecen a Él. Reflejan su naturaleza, la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad moral de Dios tiene que ver con sus mandamientos, con lo que Él nos dice, cómo deseo que vivas en esta tierra. Pero muchos están diciendo, Dios, dime con quién me casaré. Y Dios está diciendo, es que no te voy a decir con quién te vas a casar si primero no me preguntas cómo quieres que viva en esta tierra. Pregúntame primero cómo quieres que vivas y luego hablamos del segundo tema. Así que Dios anhela que tú aprendas su voluntad moral. La voluntad de Dios es que seas santo. No pedimos a Dios que nos diga entonces cuál es su voluntad en nuestra conducta. Yo no le digo, Dios, ¿será que tú quieres que yo perdone? ¿Perdono a esta persona, sí o no? ¿Qué ustedes creen que me responderá? ¿Qué te dejé a través de los hombres que escribieron inspirados por mí en mi palabra? ¿Qué enseñanzas te dejé a través de mi hijo? ¿Qué enseñanzas te dejé a través del apóstol Pablo? ¿Qué enseñanzas te dejé a través de Pedro? ¿Cómo me estás preguntando que si mi voluntad es perdonar? Señor, ¿será que está bien que yo vaya a la iglesia? Yo como que no vuelvo. Yo no creo que esa sea tu voluntad. Porque es que hay tantos hipócritas allí. Yo no creo que esa sea tu voluntad, que yo vaya a ese lugar. ¿Qué creen que Dios te va a decir? ¿Por qué no lees un poquito más? Señor, ¿será que me voy con ella, que está más jovencita, o me quedo con mi esposa? ¿Qué crees que Dios te va a decir? Señor, por favor, ¿cuál es tu voluntad? Mira, no le preguntas a Dios cosas que ya están ahí, porque si no estás dispuesto a vivir lo que ya está ahí, ¿cómo vas a vivir lo que sigue? ¿Cómo vives lo que sigue? La voluntad moral es lo que Dios desea que tú hagas, y Dios desea que tú aprendas más acerca de lo que Él desea que tú hagas. Si tú consideras que eres parte de sus hijos, vive como Él quiere que vivas. Ahora, si es primera vez que vienes a este lugar y tú dices, bueno, ok, pero ya eso es con ustedes, porque ustedes creen en la Biblia o qué sé yo, o creen en lo que está escrito ahí, ok, está bien. No vivas de esa manera. Un día vas a vivir las consecuencias. Pero aunque tú no quieras vivir de esa manera, te encantaría que tu esposa sí viva de esa manera. Y que tus hijos también vivan de esa manera. Porque es la mejor manera de vivir. Podemos resistirnos a la voluntad moral. Yo no puedo resistirme a la voluntad predeterminada. Ninguno de los que se resistió a la voluntad predeterminada de Dios ganó. Pero yo sí puedo resistirme a la voluntad moral. Y parece que ganaré por algún tiempo, pero a la larga también terminaré perdiendo. Pero sí puedo resistirme a la voluntad moral. Es más, usted puede estar viniendo hoy a este lugar y usted sabe en qué cosas se está resistiendo a la voluntad moral de Dios, a como Dios desea que vivas. Entonces, esto es lo que quiero que sepan. Comprender la voluntad conocida de Dios y abrazarla es el secreto
para conquistar lo desconocido. Conocer, comprender la voluntad conocida. ¿Cuál es la voluntad conocida de Dios? La que Él nos dejó allí, en las Escrituras. Esa es la voluntad conocida. Por ejemplo, yo quiero saber qué va a pasar con este mundo. Lee la Biblia. Yo quiero saber cómo va a ser el final de todo, a dónde vamos. Entonces, conocer la voluntad conocida de Dios y abrazarla es el secreto para conquistar lo desconocido. Pero también yo quiero preguntar a Dios, ¿cómo quieres que viva la vida que tú me diste? ¿Cómo quieres que viva tu vida que está en mí? Allí está. Y si es primera vez que vienes a este lugar, te diré algo que es su mayor voluntad para ti. Y quizás nunca lo has pensado. Su mayor voluntad para tu vida es esta. Que le digas a Jesús, Señor, yo quiero que tú guíes mi vida. El mayor deseo que Dios tiene para ti es guiar tu vida. Pecado no es robar, adulterar, matar, mentir. Esas son las consecuencias del pecado. Esa es la manera como actúa el pecado en nosotros. Les diré que es pecado. Pecado es llevar una vida autodirigida. Él quiere guiarte. ¿Y tú sabes cuál es el primer paso que das? El primer paso que das para comenzar a vivir en su voluntad. Decirle, Señor, a partir de hoy yo quiero que te conviertas en el guía de mi vida. Y yo no sé si habrá alguien que quiera hacer esa oración hoy por primera vez, porque quizá aún no la has hecho. O quizás has venido durante mucho tiempo a la iglesia y te ha gustado y has estado viendo y estás como probando. Y si tú crees que hoy estás preparado para hacer esa oración y tú dices, wow, yo tengo ese deseo, yo te invito a que hagamos esa oración ahora, en este momento. Así que, ¿qué tal si todos cerramos nuestros ojos allí donde estamos? Y quiero que le digas a Jesús, Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco que muchas veces te he ignorado. Reconozco que he vivido una vida autodirigida. Y por eso te pido perdón. Yo quiero vivir en tu voluntad. Y por eso hoy te pido que me perdones y que te conviertas en el guía de mi vida. Y te doy gracias por aceptarme tal cual como soy, tal cual como soy. Y darme una nueva oportunidad de hacer las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, mi consejo para ti entonces, ¿cuál es? Sigue viniendo a la iglesia, únete a un grupo de los que se reúnen en las casas, les llamamos grupos de vida, pero también algo muy importante, busca una Biblia. O si tienes un teléfono inteligente, descarga una Biblia. Hay muchas allí. Hay una aplicación muy buena, se llama YouVersion. Así que baja YouVersion. Y ahí tienes todas las Biblias en español y comienza a leer y comienza a aprender y comienza a interesarte por la voluntad predestinada y por la voluntad moral de Dios. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Él va a comenzar a mostrarte cuál es su propósito específico para ti. Y la próxima semana les voy a dar la tercera clave para entonces descubrir, ya estamos llegando, ya estamos más cerca de ese propósito específico para cada uno de ustedes. Pero tengo una tarea para aquellos que dicen, bueno, ya yo le entregué mi vida a Jesús, ya yo vengo a la iglesia, ya estoy en un grupo de vida, estoy en el camino, pero te falta algo. Te falta hacer lo que hizo Josué, estudiar para que todo te vaya bien. Para que te vuelvas indetenible, memorizar, estúdiala, memorízala, no te apartes. Entonces, ¿cuál es el desafío? Vea que Dios le dice, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante estos próximos 21 días, 3 semanas, ese es el desafío. A ver, ¿cuántos les gustan los desafíos?
¿Y están dispuestos a aceptar este desafío? Ok, este es el desafío. Durante estos próximos 21 días, memoriza un versículo cada día. ¿Cuántos vas a memorizar? Al final 21. ¿Y cuántos vas a memorizar al día? 1. ¿Saben por qué muchos de ustedes no cumplen las metas? Porque se ponen metas tan grandes. No, yo voy a leerme 6 capítulos diarios. Por eso no la cumplen. Menos es más. 1 diario. 1 cada día. 1 cada día. ¿Cuántos están dispuestos a asumir el reto? Muy bien. Entonces mire lo que vamos a hacer. Porque usted dirá, ¿pero por dónde comienzo? Buena pregunta, ¿no? Nosotros estamos enviando cada semana Esperanza Diaria, que es un devocional, la gente lo lee. Entonces apréndase el versículo que tiene Esperanza Diaria. Memorícelo, repítalo durante el día, hasta que en la noche usted lo sepa de memoria. Es más, un reto para los matrimonios. En la noche la esposa le pregunta al esposo, ¿cuál es el versículo del día? Y en la noche el esposo le puede preguntar a la esposa, a ver, ¿te memorizaste el versículo? Y el que se enoje pierde. Ay, eso es lo del versículo. Perdió. Créame, Dios anhela que de la cuna a la tumba nosotros tengamos un vuelo maravilloso. Y lleguemos a nuestro destino. Lleguemos a nuestro destino. No olviden que es lo que quería que supieran. Si no te interesas en la voluntad predestinada y moral de Dios y no la abrazas, Él no te va a revelar, no te va a mostrar lo que es oculto. Si lo que está allí en su palabra no lo amas, no te mueves para descubrirlo, no estás demostrando su amor por Él. Y termino con esto. Miren, cada vez que yo me despedía de Yesenia cuando éramos novios, en la primera etapa ella vivía en Caracas y yo vivía en Barquisimeto. Así que yo visitaba, y yo era un muchacho y compraba pasaje para ir, ¿no? En autobús cada 3, 4 meses. Y cada 3 o 4 meses nos veíamos y mientras tanto era por teléfono, hasta que yo me mudé. Y yo recuerdo que ella siempre, cuando me iba a montar en el autobús, ella iba con su mamá y me entregaba una carta. Siempre, siempre, siempre me entregaba una carta. Así que era de noche, siempre yo salía de noche en ese autobús. Así que yo agarraba la carta y yo esperaba llegar, porque realmente estaba en Guarenas, ¿no? Y llegamos al terminal de Caracas, ¿no? Y cuando llegamos, yo deseaba llegar. ¿Por qué? Porque yo anhelaba leer qué me había escrito. Yo anhelaba ver esa carta. ¿No es cierto que cuando uno está enamorado y le escriben, uno quiere saber qué le escribieron? Les voy a decir algo. Muéstrele a Dios que usted lo ama. Interésese por lo que Él dejó escrito. Colóquense en pie y vamos a orar. Ahí donde estás, permíteme orar por ti. Señor, yo quiero darte gracias por cada uno de estos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas que están aquí en este lugar. Señor, que cada uno de ellos pueda encontrar ese propósito específico para el cual tú les creaste, para el cual tú les formaste en esta tierra. Señor, porque al descubrirlos, su vida se volverá indetenible. Su vida llegará de seguro a donde tú quieres que lleguen. Y eso es éxito realmente. Eso es ser exitoso realmente. ¿De qué nos vale llegar al lugar donde tú no quieres que estemos? Padre, yo te pido que coloques un interés profundo y genuino en sus corazones de descubrir lo conocido que tú nos dejaste en las Escrituras. De cada día descubrir cuál es tu voluntad predeterminada y cuál es tu voluntad moral, la manera como quieres que vivamos en este mundo. Señor, que ese sea nuestro interés y que de esa manera te mostremos
cuánto te amamos y cuánto te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.